El precio del éxito. Hace solo un año, mi vida se encontraba en un punto de quiebre absoluto. Soy Roberto Guzmán, un empresario de la Ciudad de México. Mi empresa, construida con el esfuerzo de toda una vida, estaba al borde del colapso. La crisis económica, la competencia desleal y las malas decisiones habían convergido en una tormenta perfecta que amenazaba con destruir todo lo que había logrado. Cada día era una batalla constante contra las deudas, los proveedores insatisfechos y los empleados desmoralizados. Mis noches eran un calvario de insomnio y preocupación, mientras veía cómo mi sueño se desmoronaba poco a poco. La presión se volvía insoportable y mi salud mental y física empezaba a deteriorarse. La desesperación se apoderaba de mí y cada intento por salvar la empresa parecía inútil. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, me encontré con un hombre extraño. Estaba parado bajo la luz tenue de un farol, vestido con un traje negro impecable. Su presencia irradiaba una calma inquietante y sus ojos oscuros parecían contener secretos insondables. Sin previo aviso, se me acercó y me ofreció un trato: salvaría mi empresa a cambio de algo indefinido, algo que en ese momento de desesperación no me importaba indagar. Acepté su oferta sin pensarlo dos veces. La desesperación había nublado mi juicio y la promesa de salvar mi empresa era demasiado tentadora. Firmé el contrato que me extendió, sin leer la letra pequeña, sin cuestionar las consecuencias. En ese momento, todo lo que importaba era preservar lo que había construido, a cualquier precio. Los días siguientes fueron nada menos que milagrosos. Los contratos que había estado persiguiendo durante meses se materializaron de repente, las ventas se dispararon y la moral de los empleados se elevó a alturas insospechadas. Mi empresa, que había estado al borde de la quiebra, se transformó en una historia de éxito en cuestión de semanas. Los medios de comunicación empezaron a hablar de la increíble recuperación de Guzmán Enterprises. El alivio que sentí fue inmenso, y por un breve periodo, creí que había superado la peor crisis de mi vida. Sin embargo, los primeros signos de que algo andaba mal no tardaron en aparecer. Mi esposa, Mariana, comenzó a quejarse de dolores de cabeza persistentes y fatiga inexplicable. Al principio, atribuí sus síntomas al estrés que habíamos estado viviendo. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente. Los médicos no podían encontrar una causa clara, y sus tratamientos no lograban aliviar sus síntomas. Mariana, una mujer fuerte y vital, se estaba desvaneciendo frente a mis ojos. Simultáneamente, mis hijos también comenzaron a mostrar signos de enfermedad. Pablo, mi hijo mayor, desarrolló una tos constante y fiebre, mientras que Ana, mi hija menor, sufría de dolores abdominales crónicos. La desesperación que había sentido por mi empresa se trasladó a mi familia. Cada visita al hospital, cada diagnóstico incierto, me recordaba el precio que estaba pagando por mi éxito repentino. Mis noches volvieron a ser un tormento de insomnio y preocupación. Me encontraba constantemente al borde de la desesperación, viendo cómo mi familia se deterioraba sin poder hacer nada al respecto. La presencia del hombre extraño se volvía más palpable en mi mente y empezaba a darme cuenta del terrible error que había cometido. Mientras mi empresa prosperaba, mi hogar se convertía en un lugar de sufrimiento y desesperanza. La culpa me consumía, y cada logro empresarial era un recordatorio cruel de lo que había sacrificado. La salud de Mariana y mis hijos continuaba deteriorándose, y yo me sentía impotente, incapaz de revertir el daño causado. El estrés y la culpa comenzaron a afectar mi propio bienestar. Mi salud se deterioró rápidamente y empecé a experimentar los mismos síntomas que mi familia. La fatiga constante, los dolores inexplicables y la sensación de que algo oscuro se cernía sobre nosotros eran mi nueva realidad. La desesperación y la culpa eran un peso insoportable y empecé a cuestionar si todo el éxito que había obtenido valía el precio que estaba pagando. Mi vida se convirtió en una rutina de hospitales y consultas médicas, de preocupaciones y arrepentimientos. Cada día era una lucha por mantener la fachada de éxito mientras mi mundo personal se desmoronaba. Mis amigos y colegas notaban mi cambio, pero yo no podía compartir con ellos la verdad de mi situación. Estaba atrapado en un pacto del que no podía escapar.
Las semanas se convirtieron en meses y la situación no mejoraba. Mariana, que siempre había sido mi pilar, ahora era una sombra de sí misma. Pablo y Ana, que solían ser niños llenos de vida y alegría, se volvían cada vez más débiles y enfermos. Mis noches eran un tormento de pesadillas y remordimientos, y mi salud seguía deteriorándose. Empecé a cuestionar mi propia cordura. Un día, en un intento desesperado por entender lo que estaba pasando, busqué al hombre extraño. Recorrí las calles de la ciudad, buscando pistas, señales, cualquier indicio de su paradero. Finalmente, lo encontré en el mismo lugar donde habíamos hecho el trato. Estaba parado bajo el mismo farol, con la misma expresión enigmática. Intenté hablar con él, pedirle que revertiera el trato, pero él solo me observó en silencio, con una mirada que parecía atravesarme el alma. Su silencio fue la respuesta más aterradora que podía recibir. Regresé a casa, sabiendo que no había escapatoria. Mi familia estaba pagando el precio de mi ambición y yo estaba condenado a vivir con esa culpa. Mi empresa continuaba prosperando, pero el éxito ya no significaba nada para mí. Cada logro, cada contrato firmado, era un recordatorio del terrible pacto que había hecho. La felicidad que una vez había sentido se había transformado en un vacío insondable. La salud de Mariana y mis hijos siguió deteriorándose y yo sabía que el tiempo se estaba acabando. Mis propias fuerzas me abandonaban y cada día era un esfuerzo monumental por seguir adelante. La culpa y la desesperación eran mis compañeros constantes y empecé a entender que el dinero y el éxito no valían nada sin mi familia. Finalmente, el inevitable desenlace llegó. Mariana falleció una noche, en paz y rodeada de sus seres queridos. Su partida dejó un vacío que nada podía llenar. Mis hijos, debilitados y enfermos, siguieron su camino poco después. Mi mundo, una vez lleno de vida y amor, se convirtió en un desierto de soledad y arrepentimiento. La ironía era cruel, había logrado salvar mi empresa, pero había perdido todo lo que realmente importaba. El éxito que una vez había anhelado se convirtió en mi mayor maldición. El precio del pacto fue más alto de lo que jamás hubiera imaginado, y la lección fue dolorosamente clara. Ahora, mientras escribo estas palabras, mi propia vida se extingue lentamente. Mi cuerpo, consumido por la enfermedad y el remordimiento, apenas puede sostenerse. La culpa y el vacío son mis únicos acompañantes. He aprendido que el éxito no vale nada sin las personas que amas. Mi ambición y mi desesperación me llevaron a un pacto que destruyó todo lo que era valioso en mi vida. Mi nombre, Roberto Guzmán, una vez asociado con el éxito empresarial, ahora será recordado como una advertencia. Espero que mi historia sirva como una lección para aquellos que buscan soluciones rápidas a problemas complejos. El precio del éxito puede ser demasiado alto y algunos pactos nunca deben ser hechos. Mientras mi vida se apaga, solo puedo esperar que otros no cometan el mismo error. El vacío y la culpa que siento son un recordatorio constante del precio que pagué. Mi empresa prospera, pero yo estoy solo, rodeado de los fantasmas de mi familia y de mis decisiones. El éxito, sin amor y sin seres queridos, no es más que una ilusión vacía. El pacto hacia el éxito. Mi nombre es Alma Ruiz, y hace un año era una aspirante actriz luchando por encontrar mi lugar en la despiadada industria del entretenimiento. Había llegado a Ciudad de México con sueños llenos de luces y escenarios, con la esperanza de convertir mis aspiraciones en realidad. Pero la realidad era mucho más dura de lo que imaginé. Los castings eran agotadores, los rechazos constantes y el hambre por el éxito comenzaba a consumir mi alma. Había tocado muchas puertas, enfrentado innumerables rechazos y perdido la cuenta de las veces que había llorado en silencio en mi pequeño apartamento. La soledad era mi compañera constante y la desesperación crecía con cada día que pasaba sin una llamada, sin una oportunidad. Mi cuenta bancaria se vaciaba tan rápido como mi esperanza, y empecé a cuestionar si realmente tenía lo necesario para triunfar en este mundo. Una tarde lluviosa, mientras regresaba a casa después de otro casting fallido, me crucé con un hombre extraño. Estaba de pie bajo un toldo, protegiéndose de la lluvia.
Vestía un traje negro impecable y llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver más allá de la superficie. Sin mediar palabra, me entregó una tarjeta de presentación. En ella solo había un nombre y un número de teléfono. Damián, decía la tarjeta, seguido de un título enigmático, agente de talentos. Guardé la tarjeta en mi bolso sin pensarlo mucho y continué mi camino. Pero esa noche, mientras el insomnio me mantenía despierta, volví a pensar en el hombre y su tarjeta. ¿Qué tenía que perder? Mis sueños de éxito parecían más lejanos que nunca y cualquier oportunidad, por extraña que fuera, merecía ser explorada. Al día siguiente, llamé al número de la tarjeta. Damián respondió al instante, como si estuviera esperando mi llamada. Me citó en una cafetería del centro para discutir una posible colaboración. Nerviosa pero esperanzada, me dirigí al lugar acordado. Allí, Damián me esperaba con una sonrisa enigmática. Su presencia era imponente, pero su voz, calmada y segura, me infundió confianza. Me ofreció un contrato que, según él, aseguraría mi éxito en la industria. Lo leí por encima, sin detenerme en los detalles. La desesperación y el deseo de triunfar nublaron mi juicio. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces, sellando un pacto que cambiaría mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Desde ese momento, mi carrera despegó de una manera espectacular. Conseguí papeles importantes en películas y series de televisión. Las ofertas de trabajo llegaban sin cesar y mi rostro empezó a aparecer en revistas y carteles publicitarios. La fama y el éxito que tanto había anhelado estaban finalmente a mi alcance. Me convertí en una estrella de la noche a la mañana y la gente me reconocía por la calle. Pero con cada paso que daba hacia la cima, algo dentro de mí empezaba a cambiar. A medida que mi fama crecía, empecé a sentirme vacía por dentro. Las cosas que antes disfrutaba, como pasar tiempo con amigos, leer un buen libro o simplemente caminar por la ciudad, ya no me daban satisfacción. Mis días se llenaron de compromisos, eventos y entrevistas, pero todo parecía carente de sentido. La vida que había soñado se había convertido en una serie de rutinas vacías y sin alma. Mis noches eran peores. A menudo me despertaba en medio de la noche, atormentada por pesadillas que no podía recordar al despertar, pero que dejaban una sensación de terror indescriptible. Empecé a notar la presencia de sombras en los rincones de mi habitación, figuras oscuras que parecían observarme desde las profundidades. Mis intentos de ignorarlas fueron en vano y el miedo empezó a dominar mi vida. Decidí investigar a Damián, tratando de entender quién era realmente y qué había en ese contrato que firmé. Lo que descubrí me heló la sangre. No había registro alguno de él en las agencias de talentos. Parecía no existir, como un fantasma en el mundo real. Los pocos actores que mencionaron haber trabajado con él desaparecieron de la industria sin dejar rastro. Mis sospechas se confirmaron cuando encontré historias sobre pactos con el diablo, relatos de personas que habían vendido su alma a cambio de éxito y fortuna. La realización de que había entregado mi alma en un pacto infernal fue devastadora. Todo el éxito que había logrado no era más que una fachada, un truco cruel que ocultaba el precio real de mi deseo. Mi alma estaba encadenada y la vacuidad que sentía era la manifestación de esa pérdida. Intenté romper el pacto, encontrar una manera de recuperar mi alma y escapar del destino que había sellado. Busqué ayuda en todas partes, pero nadie podía ofrecerme una solución. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La fama y el éxito continuaban, pero yo me sentía más perdida y desesperada que nunca. Las sombras en mi vida se volvieron más persistentes. Las pesadillas se intensificaron y empecé a perder la noción de la realidad. Veía figuras oscuras en todas partes, susurrando mi nombre y recordándome el precio de mi ambición. Mi salud mental se deterioraba y la línea entre la realidad y el terror se desdibujaba. Una noche, mientras me preparaba para un evento de gala, sentí un dolor agudo en el pecho. Caí al suelo, incapaz de respirar. Las sombras se cerraron a mi alrededor y en ese momento supe que Damián había venido a reclamar lo que le pertenecía.
La sensación de vacío se apoderó de mí y todo se volvió oscuro. Me desperté en un lugar desconocido, un espacio vacío y sombrío que parecía no tener fin. Estaba sola, rodeada por una oscuridad que pulsaba con una vida propia. Las voces susurraban mi nombre y las sombras se movían a mi alrededor, burlándose de mi destino. Era un purgatorio eterno, una prisión para mi alma. El precio de mi éxito había sido mi propia esencia, mi capacidad de sentir, de vivir. La fama y el éxito, sin alma, no eran más que ilusiones vacías. Mi nombre, Alma Ruiz, una vez conocido en todas partes, se había convertido en un eco de lo que una vez fui. La lección fue dolorosamente clara: el deseo de éxito a cualquier costo puede llevar a una pérdida irreversible. Desde ese lugar oscuro, observo cómo el mundo continúa sin mí. La vida sigue, pero mi historia es una advertencia para aquellos que buscan el éxito a cualquier precio. El pacto que firmé me dio lo que quería, pero a un precio que nunca imaginé. Ahora, mi alma está encadenada para siempre, un recordatorio eterno de la sombra del éxito. Mientras escribo estas palabras desde mi prisión oscura, espero que otros no cometan el mismo error. El vacío y la desesperación que siento son un recordatorio constante del precio que pagué. La fama y el éxito, sin alma, no son más que espejismos. El pacto de la maestra. Hace tan solo un año, mi vida era completamente diferente. Me llamo Carmen López y soy maestra de escuela primaria en una pequeña comunidad en las afueras de Guadalajara. Durante años, me he dedicado a la educación de mis alumnos con una pasión inquebrantable. Mis días transcurrían entre aulas llenas de risas infantiles y libros de texto, intentando inculcar en mis estudiantes no solo conocimientos, sino también valores y amor por el aprendizaje. Sin embargo, siempre sentí que algo faltaba, que mis esfuerzos no eran suficientes para ofrecerles el futuro brillante que merecían. La desesperación por mejorar la educación y aspirar a puestos más altos en el sistema educativo se convirtió en una obsesión. Quería ser más que una maestra, quería ser una líder, alguien que pudiera cambiar el sistema desde adentro. Pero cada intento por avanzar en mi carrera se veía frustrado por la burocracia y la falta de oportunidades. Mis sueños de mejorar el sistema educativo parecían inalcanzables. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, me encontraba revisando exámenes en mi pequeño departamento. La frustración y el cansancio me abrumaban. De repente, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era un número desconocido. Al contestar, una voz profunda y calmada me ofreció una solución a mis problemas. Me habló de un pacto, un acuerdo que me proporcionaría la sabiduría y el conocimiento necesarios para transformar la educación y alcanzar mis metas. El desconocido me citó en una vieja librería del centro, un lugar que parecía sacado de otra época. Al llegar, fui recibida por un hombre de aspecto enigmático, vestido de manera impecable con un traje oscuro. Me extendió un contrato, prometiéndome el conocimiento y la influencia que tanto anhelaba. La desesperación y el deseo de cambiar mi situación me llevaron a firmar sin vacilar. El hombre se despidió con una sonrisa enigmática, y en ese momento supe que mi vida cambiaría para siempre. Los efectos del pacto fueron inmediatos. Mis lecciones comenzaron a ser aclamadas por colegas y directivos. Mis alumnos mostraban un rendimiento espectacular y pronto recibí propuestas para ocupar puestos más altos dentro del sistema educativo. Las puertas que antes estaban cerradas se abrieron de par en par y mi nombre empezó a ser conocido y respetado en el ámbito educativo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas tomaran un giro siniestro. Comencé a notar sombras y figuras oscuras acechando en los rincones de la escuela. Al principio, pensé que eran alucinaciones causadas por el estrés, pero pronto se hicieron más frecuentes y tangibles. Sentía sus miradas frías e implacables observándome y susurraban mi nombre en un tono que me erizaba la piel. Las sombras no solo aparecían en la escuela. En mi hogar, en la calle, incluso en mis sueños, estas figuras oscuras estaban siempre presentes. La sensación de ser observada se volvió insoportable y empecé a dudar de mi propia cordura. Las noches se convirtieron en un tormento de pesadillas y el insomnio comenzó a pasar factura a mi salud física y mental.
Mis intentos por ignorar las sombras y concentrarme en mi trabajo fueron en vano. Las figuras oscuras parecían deleitarse en mi sufrimiento y su presencia constante empezó a afectar mi desempeño laboral. Mis lecciones, antes inspiradoras, se volvieron caóticas y desordenadas. Los alumnos, que alguna vez me miraban con respeto y admiración, ahora mostraban signos de miedo e incomodidad. Los rumores comenzaron a circular entre los padres y colegas. Se hablaba de mi comportamiento errático y de los extraños sucesos en mi presencia. La confianza que una vez había ganado se desvanecía rápidamente y pronto me vi enfrentando acusaciones y sospechas. Algunos decían que estaba perdiendo la razón, mientras que otros creían que era una amenaza para los niños. Mi desesperación creció y en un intento por encontrar respuestas, revisé el contrato que había firmado. Al leerlo detenidamente, descubrí detalles que antes había pasado por alto. Las cláusulas hablaban de un precio a pagar, un sacrificio inevitable por el conocimiento y la sabiduría obtenidos. Comprendí que las sombras y las figuras oscuras eran parte de ese precio, manifestaciones de mi propio descenso a la locura. El acoso constante de las sombras me llevó a alejarme cada vez más de la realidad. Mis días se convirtieron en una mezcla de alucinaciones y terror, y mi carrera comenzó a desmoronarse. Las autoridades educativas, alarmadas por los informes y las quejas, iniciaron una investigación sobre mi conducta. Mi reputación, construida con tanto esfuerzo, se desmoronaba frente a mis ojos. Finalmente, fui suspendida de mis funciones y sometida a una evaluación psicológica. Los especialistas no encontraron una explicación racional para mis experiencias, y mi diagnóstico fue de psicosis inducida por el estrés. Pero yo sabía la verdad, sabía que las sombras eran reales y que mi alma estaba siendo consumida por el pacto que había hecho. Aislada y despojada de mi carrera, me refugié en mi departamento, ahora convertido en una prisión de miedo y desesperación. Las sombras eran mis únicas compañeras y su presencia constante me recordaba el precio que había pagado por mi ambición. Mis sueños de transformar la educación y alcanzar puestos altos se habían convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada día era una lucha por mantener mi cordura. El eco de las voces susurrantes y la visión de las figuras oscuras me atormentaban sin cesar. Mi salud se deterioraba rápidamente y la línea entre la realidad y las alucinaciones se desdibujaba cada vez más. La soledad y el aislamiento solo empeoraban mi situación y la esperanza de encontrar una salida se desvanecía lentamente. En un intento desesperado por revertir el pacto, busqué al hombre enigmático que me había ofrecido el contrato. Recorrí la ciudad en busca de la vieja librería, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. No había forma de contactar a Damián y cada puerta que tocaba me llevaba a un callejón sin salida. Mi desesperación se convertía en resignación y acepté que estaba atrapada en un ciclo interminable de tormento. El tiempo dejó de tener significado para mí. Los días y las noches se fusionaron en una interminable sucesión de miedo y dolor. La presencia de la sombra se volvía más opresiva y sus susurros más insistentes. Mi mente, consumida por el terror y la culpa, comenzó a fragmentarse. Finalmente, llegó el día en que no pude soportarlo más. Las sombras me rodearon por completo, y su susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Me di cuenta de que no había escapatoria, que mi alma estaba condenada a ser devorada por el pacto que había hecho. La locura me envolvió completamente, y en un último acto de desesperación, me entregué a las sombras, aceptando mi destino. Ahora, mientras escribo estas palabras desde el rincón más oscuro de mi mente, espero que otros no cometan el mismo error. Mi nombre, Carmen López, una vez asociado con la dedicación y el amor por la educación, se ha convertido en una advertencia. La sabiduría y el conocimiento obtenidos a través de un pacto infernal no son más que ilusiones vacías. La ambición desmedida y la desesperación pueden llevar a la perdición y el precio a pagar puede ser demasiado alto. Mi carrera como maestra se ha terminado y mi vida se ha convertido en una prisión de sombras y susurros. El precio de la verdad. Mi nombre es Laura Sánchez y soy periodista en uno de los periódicos más importantes de Ciudad de México. Siempre he sido ambiciosa,
persiguiendo cada historia con una tenacidad que me ha ganado tanto admiradores como enemigos. Mi objetivo siempre ha sido el mismo, conseguir la primicia que me llevara a la cima de mi carrera. Pero, como descubriría demasiado tarde, algunas verdades tienen un precio demasiado alto. Era una noche de viernes y la redacción estaba casi vacía. La luz blanca de los monitores y el zumbido de los ventiladores eran mis únicos compañeros mientras revisaba los últimos informes. Sentía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría mi carrera para siempre. Y fue en ese momento que recibí el correo electrónico. El remitente era desconocido, y el mensaje era escueto: tengo información exclusiva sobre una conspiración que sacudirá la ciudad. Si estás interesada, nos vemos mañana a medianoche en el Café El Ensueño. Solo tú. No traigas a nadie. Mi corazón latió con fuerza al leerlo. La promesa de una historia de esa magnitud era demasiado tentadora como para ignorarla. A la mañana siguiente, me encontré dándole vueltas a la propuesta. El Café El Ensueño estaba en un barrio antiguo de la ciudad, un lugar donde las sombras parecían más largas y los secretos más profundos. La idea de ir sola me puso nerviosa, pero la promesa de una primicia exclusiva superaba cualquier temor. Decidí aceptar la invitación, convencida de que esa era mi oportunidad de oro. Llegué al café un poco antes de la medianoche. El lugar estaba vacío, salvo por un hombre sentado en una esquina, envuelto en un abrigo oscuro. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de su sombrero, y solo sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. Me acerqué con cautela y me senté frente a él. Sin decir una palabra, el hombre deslizó un sobre por la mesa. Lo abrí y descubrí documentos, fotografías y pruebas que revelaban una red de corrupción que involucraba a figuras políticas y empresariales de alto nivel. Era la historia que cualquier periodista soñaría con publicar, una que garantizaría mi ascenso meteórico en el mundo del periodismo. El hombre me hizo un gesto con la mano, indicando que se retiraba. Intenté agradecerle, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él ya había desaparecido en la noche. El misterio que lo rodeaba solo aumentaba mi curiosidad, pero en ese momento, mi enfoque estaba en la información que tenía en mis manos. Pasé la noche revisando los documentos, verificando cada detalle y asegurándome de la autenticidad de la información. Era real. Tenía en mis manos la primicia del siglo. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, escribí el artículo que cambiaría mi vida para siempre. La publicación fue un éxito rotundo. Mi nombre apareció en todos los titulares y mi carrera despegó de una manera que nunca había imaginado. Fui aclamada como una de las mejores periodistas de la ciudad, recibí premios y ofertas de trabajo de los medios más prestigiosos. Estaba en la cima del mundo, y todo gracias a esa misteriosa fuente. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Primero fueron pequeños detalles, como sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo o una sensación constante de ser observada. Luego, los eventos se volvieron más perturbadores. Mis sueños estaban llenos de figuras oscuras y voces susurrantes que me recordaban el pacto que había hecho. Intenté ignorar estos signos, enfocándome en mi trabajo y en mantener mi éxito. Pero las perturbaciones se intensificaron. Las sombras se volvieron más tangibles y las voces más insistentes. Mi salud comenzó a deteriorarse, sufría de insomnio, ataques de pánico y una constante sensación de ansiedad. Las personas a mi alrededor notaron mi cambio, pero nadie sabía la verdadera causa de mi tormento. Un día, mientras revisaba los archivos en mi oficina, encontré una carta sin remitente en mi escritorio. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Era un recordatorio del pacto que había hecho, firmado con un nombre que me heló la sangre: Lucifer. Comprendí entonces que mi informante no era un hombre común, sino el diablo mismo. El precio por la primicia había sido mi alma, y ahora venía a cobrar su deuda. La desesperación y el miedo se apoderaron de mí. Intenté buscar ayuda, pero ¿a quién podía acudir? Nadie me creería si dijera que había hecho un pacto con el diablo. La realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba sola en mi lucha contra las fuerzas oscuras que me perseguían. Cada noche se volvió una batalla por mi cordura.
Las figuras oscuras se acercaban cada vez más y las voces se volvían ensordecedoras. Mi cuerpo y mi mente estaban al borde del colapso. Sabía que no podía escapar de mi destino, que el precio que había pagado era irreversible. La caída fue rápida e implacable. Mis colegas y superiores notaron mi deterioro y comenzaron a distanciarse. Las ofertas de trabajo se desvanecieron y mi reputación se vio empañada por rumores de inestabilidad mental. La soledad se convirtió en mi única compañera, mientras las sombras reclamaban cada vez más espacio en mi vida. Un día, sin previo aviso, fui despedida de mi trabajo. Los directivos citaron mi comportamiento errático y mi incapacidad para cumplir con mis responsabilidades. En el fondo, sabía que era el diablo cobrando su deuda, despojándome de todo lo que había ganado con el pacto. Desesperada y sin rumbo, intenté encontrar una salida. Consulté a expertos en lo paranormal, a religiosos, a cualquiera que pudiera ofrecerme una solución. Pero cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. El precio que había pagado era demasiado alto y la redención parecía inalcanzable. Finalmente, me encontré de nuevo en el Café El Ensueño, el lugar donde todo había comenzado. Me senté en la misma mesa, esperando un milagro que sabía que no llegaría. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor y las voces susurraron mi nombre con una insistencia que me heló la sangre. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de mi error. La búsqueda de la verdad y el éxito me habían llevado a un camino oscuro, uno del que no había retorno. El diablo había cumplido su parte del trato y ahora venía a reclamar lo que le pertenecía. Cerré los ojos y acepté mi destino. Sabía que mi alma estaba condenada, que no había escapatoria del pacto que había hecho. La ambición y la desesperación me habían llevado a la perdición y ahora pagaría el precio eterno por mi error. Mientras escribo estas palabras, espero que otros aprendan de mi historia. Mi nombre, Laura Sánchez, una vez asociado con el éxito y la verdad, se ha convertido en una advertencia. Algunas primicias tienen un precio demasiado alto y algunas verdades nunca deben ser reveladas. El pacto que hice me llevó a la cima, pero a un costo que nunca hubiera imaginado. Ahora, mientras las sombras me envuelven y las voces me arrastran a las profundidades, entiendo que el éxito y la verdad tienen límites. El pacto del músico frustrado. El sueño de toda mi vida ha sido ser guitarrista. Desde que era un niño, rasguear las cuerdas de mi guitarra me transportaba a un mundo donde todo era posible. Mi nombre es Fernando Herrera y formo parte de una banda local llamada Ecos Nocturnos. Llevábamos años tocando en pequeños bares y clubes de Ciudad de México, tratando de hacernos un nombre en la escena musical. Nuestro estilo, una mezcla de rock y blues, tenía una pequeña pero leal base de seguidores. Sin embargo, el éxito verdadero siempre parecía fuera de nuestro alcance. Una noche, después de un concierto particularmente vibrante en un club del centro, un hombre se acercó a nosotros. Su apariencia era inusual, vestía un traje negro impecable y tenía un aire de misterio que me puso en guardia. Nos felicitó por nuestra actuación y se presentó como Raúl Domínguez, un productor musical interesado en llevar nuestra música al siguiente nivel. Nos ofreció un contrato que prometía fama y fortuna, algo que siempre habíamos deseado pero nunca habíamos imaginado obtener. La oferta era demasiado buena para ser verdad. Nos prometía grabar nuestro primer álbum con un gran presupuesto, giras internacionales y promoción en los medios. Sin embargo, había algo en los ojos de Raúl que me inquietaba, una frialdad que no pude ignorar. A pesar de mis reservas, la ambición y el deseo de éxito prevalecieron. Firmamos el contrato con entusiasmo, convencidos de que nuestra gran oportunidad había llegado. El proceso de grabación fue intenso. Raúl nos exigía perfección en cada nota, en cada acorde. Pasábamos días enteros en el estudio, puliendo nuestras canciones hasta que sonaban exactamente como él quería. Sus métodos eran extraños y a veces perturbadores. Insistía en que tocáramos ciertas notas de una manera específica, alegando que eso capturaría mejor la esencia de la música. Finalmente, nuestro álbum estuvo listo. Sombras de Medianoche se lanzó con una recepción increíble.
Las críticas fueron elogiosas y nuestras canciones comenzaron a sonar en todas las estaciones de radio. Las letras y melodías, aunque seguían siendo nuestras, tenían un nuevo matiz oscuro y melancólico que resonaba profundamente en la audiencia. Pronto, nuestras canciones estaban en boca de todos, y nuestra base de seguidores crecía exponencialmente. Sin embargo, no tardé en notar algo extraño en nuestros conciertos. Los rostros en la multitud parecían diferentes. Había un fervor casi obsesivo en los ojos de nuestros seguidores, una intensidad que no había visto antes. Durante nuestras presentaciones, algunos de ellos entraban en trances extraños, moviéndose al ritmo de nuestra música de manera casi hipnótica. Al principio, pensé que era simplemente el poder de nuestra música, pero las cosas se volvieron más inquietantes. Empezaron a surgir informes de comportamientos extraños entre nuestros seguidores, episodios de violencia, alucinaciones y un número alarmante de suicidios. Los medios comenzaron a relacionar estos eventos con nuestra música, y aunque al principio lo consideré una exageración, no pude evitar sentirme responsable. La situación empeoró cuando uno de nuestros conciertos en Monterrey terminó en caos. Durante la canción final, una pelea estalló en la multitud y rápidamente se convirtió en una revuelta. El pánico se extendió y hubo múltiples heridos. Esa noche, al regresar al hotel, no pude evitar recordar las palabras de Raúl sobre capturar la esencia de la música. Me di cuenta de que habíamos desatado algo oscuro y siniestro. Decidí investigar más a fondo a Raúl Domínguez. Mis indagaciones revelaron poco sobre su pasado, pero encontré relatos de otras bandas que habían trabajado con él. Todas tenían historias similares, éxito repentino seguido de tragedias inexplicables. Cada banda había alcanzado la cima solo para caer en el abismo de la desesperación y el caos. Los miembros de Ecos Nocturnos también comenzaron a sufrir. Diego, nuestro vocalista, desarrolló una paranoia severa, convencido de que alguien lo seguía. Pablo, el bajista, cayó en una profunda depresión y comenzó a autolesionarse. Los lazos que nos unían se desintegraron y la banda, que alguna vez fue un grupo unido de amigos, se convirtió en un conjunto de almas atormentadas. Las sombras de la culpa y el remordimiento comenzaron a acecharme. Me sentía responsable por lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Una noche, después de un concierto particularmente perturbador en Guadalajara, decidí enfrentar a Raúl. Lo encontré en el camerino, calmado y sereno como siempre. Le exigí saber qué estaba pasando, pero él simplemente sonrió y me dijo que el éxito siempre tiene un precio. No pude soportarlo más. Tomé mi guitarra y me fui, dejando atrás a la banda y todo lo que habíamos logrado. Me mudé a un pequeño pueblo en la sierra, buscando escapar de las sombras que me perseguían. Sin embargo, las noches eran largas y llenas de pesadillas. Las melodías oscuras y los rostros de nuestros seguidores obsesionados no me dejaban en paz. Los informes sobre los efectos perturbadores de nuestra música continuaron. Incluso después de dejar la banda, sentía el peso de la culpa aplastándome. Decidí destruir todas las copias de Sombras de Medianoche que tenía y abandoné la música por completo. Pero las canciones seguían resonando en mi mente como un eco maligno que no podía silenciar. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cerca de mi nueva casa, encontré un claro con un antiguo altar de piedra. Decidí que era el lugar perfecto para hacer un ritual de purificación. Quemé todas las pertenencias relacionadas con la banda, esperando que el fuego purgara el mal que había desatado. Pero mientras las llamas devoraban las partituras y los discos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a Raúl, su figura oscura contrastando con el resplandor del fuego. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que nunca podría escapar de él ni de las consecuencias de nuestro pacto. Su sonrisa, fría y siniestra, me hizo comprender que mi alma ya le pertenecía. Los días siguientes fueron una lucha constante contra la desesperación. Intenté encontrar una forma de redimirme, de romper el pacto que habíamos hecho. Consulté a religiosos, expertos en lo oculto y a cualquiera que pudiera ofrecerme una solución. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano. Sabía que estaba condenado. La última vez que vi a Raúl fue en mis sueños.
Me dijo que el pacto era irreversible y que el precio debía ser pagado. Me desperté sudando y temblando, sabiendo que mi destino estaba sellado. La música, que una vez fue mi salvación, se había convertido en mi maldición. Decidí escribir esta confesión como advertencia. Mi nombre es Fernando Herrera y mi historia es un recordatorio de que algunos sueños tienen un precio demasiado alto. La fama y el éxito pueden parecer tentadores, pero a veces esconden un costo que nadie debería estar dispuesto a pagar. Ahora, mientras me preparo para enfrentar el destino que yo mismo he sellado, espero que otros aprendan de mi error. La ambición y la desesperación pueden llevar a caminos oscuros y algunas ofertas simplemente no deben aceptarse. La música que una vez trajo alegría a mi vida ahora es un eco de horror y desesperación, y mi alma está condenada por un pacto que nunca debía haber hecho. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.